Bueno, buenos días. Espero que estéis todos bien. Por aquí es por la tarde, ya sabéis, hoy hace sol, aunque hace frío. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Estoy contento porque tengo voz. Después de la clase que di con vosotros la semana pasada, aunque estaba un poco constipado, no me he recuperado del todo, pero el miércoles perdí la voz completamente. Estuve varios días hablando o varias horas y me quedé sin voz. Digo, bueno, no lo habéis sufrido, a lo mejor un poco, pero bueno, aquí estoy de nuevo, muy contento. Las cosas pueden ir peor todavía. Para eso estamos aquí luchando. Bien, seguimos avanzando con nuestro curso. La sesión, estamos en la recta final que ya os comentaba. Nos quedan dos temas, el 7 y el 8, ese es el penúltimo, y luego tenemos algunas clases adicionales. Hoy nos centramos en la gestión activa de renta fija de carteras y, y en la resolución de la actividad, que ya os dije que la habíais hecho bien, pero lo revisamos o lo repasamos, que es lo que nos toca hoy. Luego nos queda la actividad 3, o os queda, más bien, sobre gestión pasiva, cash flow matching, va a ir de eso. Y después, pues como siempre, nos queda, bueno, aparte del tema 8 y la resolución de la actividad, la sesión de repaso. Y bueno, ya conocéis del examen que subí aquí por archivos. Ejercicios de renta fija resueltos y el tipo de examen, cómo iba a ser, que eso lo hablamos pues hace unos días. No sé si fue la semana pasada, ¿no? O la anterior, por ahí debió ser. Sí, la semana pasada. Bueno, en archivos he actualizado. Bueno, lo que vamos a ver hoy de gestión activa es este tema 7, le he actualizado la presentación y el Excel que tengo por aquí y que veremos. Entonces, hoy vemos el tema 7 y la resolución. Vale. Y he subido estos dos, el ejercicio que no, bueno, uno nuevo que he hecho, que si os puede ayudar a entender mejor esto, de la gestión de cartera activa. Y por el foro, perdonad que vean, no hay nada pendiente. Muy bien. Bueno, estuvimos viendo activa o pasiva, primero las pasivas, o copiábamos a algún inversor que lo haga bien, tipo indexización, o un índice de bonos que lo esté haciendo bien, o inmunizamos una corriente de flujos de caja exactamente como las compañías aseguradoras, unos pagos que tengas que hacer de sus siniestros, por ejemplo, y también la inmunización. La cash flow matching es para machear o cubrir exactamente en cuándo voy a hacer esos pagos con unos cobros que reciba, ¿no? Que eso estuvimos viendo y que va a ser el
va a ser esto la actividad que tenéis que hacer. Inmunización es un importe global, llegar, mantener una rentabilidad a una fecha. Y para eso era con las duraciones. Estas tres metodologías son sin tener en cuenta los tipos de interés que va a pasar en el futuro, sino cómo está ahora, cómo están los cupones, etc. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, predecir un poco qué podemos hacer en función de los movimientos que puede tener la curva de tipos de interés en el futuro, predecirlo así. Me estaba acordando mientras que os decía esto de bueno, hay un pequeño vídeo ahí sobre la renta fija de Warren Buffett. Bueno, yo creo que ya está el pobre mayor, lo ha hecho todo muy bien. No le gustan los derivados, no le gusta la renta fija. Dice que invertir en renta fija es idiotic. Bueno, pues oye, pero claro, él lo dice como inversión a largo plazo, ¿no? Habla de que la renta fija da poca rentabilidad para cubrir la inflación solo. Y la renta variable, pues normalmente, claro, si la renta variable te da el 10 o el 15%, que no es todo. El Standard Poor's 500, ese índice sí, pero dice que por eso es muy poco, que es solo mantener. Claro, ¿por qué se invierte en renta fija? Por dos motivos. La gente que tiene dinero, pues no le hace falta ganar más, ya lo tiene. Entonces, pues bueno, con mantener el poder adquisitivo es suficiente, podría ser. Algunos lo hacen así. Por ejemplo, este Ortega, el de Inditex, invierten en real estate, en inmuebles o en bonos, porque ya son ultra mega ricos. Tienen el dinero metido en Inditex, en acciones, y luego lo que sacan fuera, pues lo diversifican así. Y luego los bonos es un refugio de los inversores. Cuando están la situación con incertidumbre, que se cree que va a bajar básicamente, o que va a haber una corrección, pues entonces el inversor vende renta variable e invierte en renta fija o en oro. Un poco esas cosas. Bueno, es muy fácil a veces decir estas cosas tan así como dice Warren Buffett, pero bueno, también él tiene una empresa que se dedica a la gestión activa, en fin, cada uno. Pues bueno, si estamos asesorando a alguno de nuestros clientes que son más conservadores o simplemente también puede ser otra razón, renta fija, que muchas más, que estés ya en las últimas etapas de tu jubilación o tu horizonte de inversión, querías el dinero ese para algo. Si lo inviertes en renta fija, puede subir o bajar. En febrero bajó la bolsa al 30% y ahora está por encima del 10% con respecto a febrero. Y ahora se vuelve a decir lo mismo que se dijo en febrero, que algo puede pasar, no se sabe el qué, pero que va a haber una corrección. Bueno, pues es que es como funciona la bolsa, sube y baja, ¿no? En fin, bueno, entonces nosotros seguimos aquí, bueno, estamos en la gestión pasiva, ahora la gestión activa, más riesgo, intentar sacar valor a esta inversión. Suponemos que el mercado, bueno, no es eficiente y podemos identificar o bonos que están infravalorados y obtener un resultado superior a la media o que predecir el comportamiento de los tipos de interés. Normalmente el precio de los bonos está en función de los cupones, que eso es fijo, el contrato, más o menos, puede ser también ligado a una a un índice, pero en general son fijos, y en cambio lo que varía es el yield, ¿no? O la TIR, la tasa exigida de rentabilidad al bono. Entonces puede ser que para ese riesgo o que tenga el bono
se considere por el mercado más riesgo que realmente lo tiene. Es decir, por ejemplo, un bono español. Recuerdo si esto pasó después de la crisis financiera, que el bono, el tipo de interés estaba alto, porque nos ponía, no considerábamos consideraba el mercado, los inversores, que tenía mucho riesgo. Pero realmente estábamos apoyados por la Unión Europea y no nos iban a dejar caer. Entonces ese diferencial con Alemania, que éramos bastante más altos, pues a lo mejor en ese caso, pues bueno, sabes que puedes comprarlos porque luego se va a revalorizar. ¿Cómo pasó? Bueno, con el tiempo. Entonces, pues bueno, este tipo de inversores de gestión activa compra y vende, va comprando y va vendiendo en función de los tipos de interés o las tires. Está el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo, luego el tipo de interés que se 15 días, el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo cuando presta a los bancos. Luego está el tipo de interés que se prestan entre los bancos, también a corto plazo, y luego el que prestan luego a el resto bueno, para sus clientes, los bancos, y luego están las emisiones que hace de bonos los diferentes gobiernos. A un mes, dos, 3 meses, 6, 9, 12, más de un año, etc. Entonces, con esas posibilidades, a veces esto del mercado, de ganar al mercado, conocer, pero bueno, si tienes esa información y tienes experiencia y te especializas en un nicho determinado, puedes conocer un poco cómo puede ser la situación y obtener valor de tus inversiones. Bueno, comprar y vender frecuentemente los traders. También se intenta predecir pues, los tipos de interés mejor que el mercado, porque el mercado emite, por lo menos el gobierno va emitiendo y se paga ese precio. Pero si tú crees que los tipos de interés luego evolucionarán de otra manera, o los que fija el Banco Central Europeo, y bueno, y la forma y la estructura temporal de los tipos de interés también. Y el diferencial de los bonos, que es similar a lo que hemos visto antes, que es el riesgo percibido por esa empresa o el futuro. Recordamos aquí que el valor de un bono, bueno, un bono, si compras al principio y vendes en el vencimiento, al inicio de la emisión, pues entonces la rentabilidad es el cupón que te da. Pero si compras antes o vendes después, a diferentes precios, porque el tipo de interés va variando, pues entonces puedes ganar más o menos. Normalmente, cuando emites, el tipo de interés es la rentabilidad que le exige el inversor a esa, pero luego cambia bueno, la evolución de la economía, donde funciona esa empresa o ese gobierno, y esa misma empresa que puede tener cierto más o menos riesgo, no va cambiando y por eso el tipo de interés va variando. Y el precio varía. Se emite una cantidad, va variando y luego a vencimiento se devuelve esa cantidad. Si tú lo compres antes o después, pues hay diferentes valoraciones. Y luego depende del horizonte de inversión, bueno, la tolerancia al riesgo. Entonces, algunos gestores de fondos, pues la gestión activa a más largo plazo, acordaos de la duración, más riesgo. Entonces, pues bueno, hay algunos fondos, claro, tú cuando invertir en acordándonos de Warren Buffett, si queremos invertir para mantener la inversión y tener poco riesgo, que no sea un depósito, tener un poco más de rentabilidad, pues claro, un bono, ¿cuál los compras? ¿Y cuánto vas a ir necesitando ese dinero? A 10 años, pero claro, en 10 años los precios pueden variar. Y cuando tú lo quieres vender, si los tipos de interés están altos, pues te dan menos dinero por ese bono. Y al revés, ¿no? La evolución. Entonces ahora bueno, invierten en bonos de menos de un año, que no hay esa variación.
Pero bueno, cuando acaba el vencimiento de ese año hay que invertir, es el riesgo de reinversión, ¿no? Aquí en los bonos, pues bueno, en cualquier caso, se recomienda, ¿no? La inversión en renta fija como protegerse para cuando los mercados tienen mucha incertidumbre y volatilidad. Bueno, aquí con respecto al gestor de la cartera, pues claro, suele ser más barato la pasiva. La activa, pues tienes que pagar a alguien que esté ahí, que tenga cierta formación, cierta experiencia y ganan más dinero, ¿no? Aquí simplemente es que, bueno, yo tengo mi cartera, una serie de adquisiciones que voy a comprar o no. Luego tengo la cartera con la que me voy a comparar. Siempre, bueno, la pasiva es que invierto en esa cartera, entonces tendría que ser igual. Y en cualquier caso tendré una cartera de referencia, si es activa, por lo menos para compararme y ver si lo estoy haciendo mejor o peor que el mercado o peor que un índice, ¿no? Y si mi gestión, el alfa de esa cartera, pues es positivo o negativo, si lo estoy haciendo mejor, alfa positivo o peor. Y luego puedo crear mis escenarios, ¿no? El universo paralelo. Entonces, simular el rendimiento, optimizar. Esto es el trabajo diario de un gestor de carteras, de renta fija, en este caso. Bueno, entonces, bueno, el horizonte temporal, analizarlo y generar escenarios y diversas hipótesis del tipo de interés y tasas de reinversión. Bueno, esto del ejercicio práctico lo había quitado, lo he puesto aquí, pero no lo íbamos a hacer. Entonces, pues bueno, depende, también esto depende de cada región. Aquí, como veis, los tipos de interés se manejan por parte, o es una herramienta macroeconómica, una herramienta de política monetaria por parte del Banco Central para ayudar a la economía a que, bueno, siga creciendo. Mantener una inflación del 2%, porque así hay un crecimiento estable, bueno, yo utilizo los tipos de interés para arriba o para abajo. En Banco Central lo hace de una manera y Estados Unidos solían estar no coordinados, pero influenciados, ¿no? Europa sobre Estados Unidos. Ahora esto ha cambiado desde que está Trump. Y bueno, la situación en Europa no es la misma que la situación en Estados Unidos, entonces esa evolución puede ser diferente. Esto lo complica también, ¿no? Si tiene una cartera para invertir o Estados Unidos, en bonos americanos o en bonos europeos. Si estás en Europa, inviertes en europeos, por un lado están los tipos de interés, pero por otro lado está el tipo de cambio. Lo complica un poco. Bueno, entonces, pero puedo generar escenarios. Ahora estamos estables con la inflación. Hay algunos países del sur, como España, que tienen la inflación un poco más alta, el 3, en general es el 2%. Se pueden tomar medidas concretas en España de política fiscal por parte de los gobiernos para reducir esa inflación. Y bueno, aunque Europa tiene la problemática de los crecimientos y de la innovación. Alemania está invirtiendo mucho dinero o poniendo mucho dinero que tenía capacidad porque no tenía déficits fiscales y tiene capacidad de endeudamiento para modernizar toda su industria y sobre todo la inteligencia artificial. Y en cambio Estados Unidos por eso está yendo tan bien la bolsa, que puede que haya correcciones porque así funciona la bolsa, va teniendo correcciones. Bueno, en cuanto a las expectativas, pues eso, normalmente, bueno, hay más variables, pero la principal
es la situación económica de esa región o país. Entonces ahora no se prevé, salvo que vaya ocurriendo algo, pero siempre ocurre algo. Según vayan ocurriendo los acontecimientos, pues habrá que tomar esas medidas. De momento estamos estables. Entonces, bueno, las expectativas. Y si cambia esa tendencia, pues se puede trabajar sobre la duración de la cartera, la sensibilidad, ¿no? Si hay una caída de tipos, entonces aumenta la duración, entonces para reducirla, pues vendemos a largo plazo y compramos a corto. ¿No os acordáis eso de la inmunización? Por una caída de los tipos, aumentas, bueno, entonces aumentan si caen los tipos, pues los precios de los bonos tienen que subir. Si tardan un poco en subir, bueno, pues en el caso, no vamos a complicar eso, si los tipos de interés suben, los precios bajan, ¿no? Entonces eso al contrario, exacto, si los tipos de interés bajan, los precios suben. Si tarda un poco en hacerlo, pues puedes comprarlos esperando que el precio suba, en algún momento sube, se traslada. Eso, bueno, pues esa opción podría ser una de ellas a la hora de esa previsión de los tipos de interés y sacar más rentabilidad a mi inversión. Otro tipo de gestión activa, por decirlo así, por parte de los emisores, en este caso, bueno, o los inversores, perdonar, pues es cubrirlo o utilizar swaps, ¿no? Swap de activos. Entonces, si yo tengo a tipo fijo, tengo una inversión y los tipos suben, pues entonces a lo mejor es mejor vender los bonos a tipo fijo e invertir en tipo variable porque van a ir subiendo y me van a dar más. Eso es bastante, bueno, ¿eh? Puedo hacerlo. También tiene cierto riesgo, pero puedo hacer un swap con otro inversor que crea que los tipos van a bajar. Y entonces recibir yo a tipo variable y el otro a tipo fijo. Bueno, son estrategias que se hacen tanto para inversión, pero sobre todo, y yo lo he visto en los emisores. Si estáis asesorando a una empresa, pues normalmente cancelar la emisión y obtener otra quizás es costoso y lleva su tiempo. Pues se puede entrar en un swap que es un intercambio. Yo pago en el primer caso mi tipo fijo, pues le sigo pagando yo. Pero yo tengo el acuerdo con el prestamista o en este caso, si he sido un emisor, con mi banco o con mi emisor y le pago a tipo fijo. Pero llego a un acuerdo con una tercera persona o un tercero y él me paga a tipo fijo y yo le pago a tipo variable. Tengo dos contratos, el que tengo ya obligado y otro un intercambio. El otro, por su parte, tendrá otro contrato. Bueno, esta es una posibilidad, hacer swaps. La idea es, pues eso, reducir costes, pero complica administrativamente el control de esas operaciones. Lo tienes que llevar muy bien al día para saber realmente si estás obteniendo beneficio con todo esto, ¿no? Y si los costes de la transacción o al final no sabes
si estás al final ganando o no ganando. Y luego esto se suele complicar y entras en un swap fijo por variable, luego variable por fijo, vas cambiándolo según cambia el mercado y ahí tienes una corriente de flujos de caja que es difícil de ver dentro de o controlar, ¿no? Dentro de, de la administración de la empresa. Bueno, esta gestión activa tiene unas limitaciones. Esta rotación de cartera y los costes de transacción de compra y venta tienen un coste y se pueden llevar pues, tus ideas de expectativas de tipos de interés o de rentabilidad, pues se lo puede llevar esta gestión, ¿no? O tener una persona a contratar para que revise todos estos flujos de caja que se vayan generando de entradas y salidas y que al final sea beneficioso para mí, ¿no? Y luego que te equivoques, que puede pasar, es una estimación. Y hay muchas variables complejas que cambian. Aquí impacta la situación de la economía, la situación de tu empresa, la situación, bueno, en fin. Y bueno, y estos situaciones o circunstancias que afectan a la economía cambian la duración de la cartera y bueno, y esto puede hacer que la volatilidad de los precios sea grande. Y bueno, es lo que hay que revisar y analizar si merece la pena hacer estas situaciones. Bueno, sobre la estructura temporal del tipo de interés puede haber cambios, ¿no? Podemos entender que esto puede pasar. En vez de ver solo los tipos de interés de un determinado tipo de productos, verlos, tanto, os acordáis, la tira y el vencimiento, aquí a corto plazo, hasta 6 meses, un año, 2 años, 10 años, etcétera. Puedes preverlo. Entonces, si esta es la estándar, puede haber un, bueno, vamos a ver este primero, puede haber un, bueno, un aumento paralelo de la curva, los tipos de interés mayores de riesgo, puede aumentar más a corto plazo que a largo plazo y luego puede ser, bueno, aumentar ¿eh? Como un allanamiento o como una mariposa que no sea allanamiento, sea estrechamiento o mariposa, como sea por aquí. Bueno, son mismos gráficos. Este de aquí sería este de aquí, del allanamiento. Sube el corto y baja, no se allana. Aquí se eleva. Aquí hay una elevación no equilibrada, un allanamiento no equilibrado. Hay varias situaciones que se pueden ocurrir, que pueden ocurrir a largo plazo que puede pasar aquí. Entonces, pues bueno, sobre estas expectativas de la curva, hay, bueno, 4 tipos generales o 4 estrategias generales a medio y largo plazo para capturar los movimientos de una mejor forma. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. O al final es el que está. Entonces son las carteras bullet, porque están todas concentradas en un punto. La barbell, que es como si fuera unas pesas, ¿no? Ahora vais a ver los dibujos, ¿no? Invierto el bullet, invierto todas en un punto. La barbell invierto al principio a corto y a largo. La ladder voy invirtiendo en varios vencimientos, 1, 3, 5 años. Bueno, y la butterfly un poco más complicada, que es en corto y en largo, en comprar, vender, etc. Eh, no sé si tengo aquí, sí.
Bueno, pues esto sería, bueno, eso estaba aquí pintada. Estas son las bullet, todas concentradas en un punto. La barbell, bonos a corto y bonos a más largo plazo, aquí en diferentes plazos o vencimientos. Y la butterfly, pues compras y ventas. Bueno, las características es que pueden tener una o misma diferente duración. Todas, la duración, claro, va a variar. Hay varias convexidades y rentabilidades, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, ahora veremos que lo puedo conseguir con estas cuatro carteras. Vamos a revisar estas tres, una misma duración. Se trata de, y vamos a compararlas, cuál funciona mejor. Y las convexidades. Bueno, vamos a ir a las carteras Bullet. Aquí tengo varios bonos, y la duración media, pues es esta de aquí, alrededor de de esta cartera que tenemos todas centradas en un punto de la curva. Bueno, eh, se puede construir, invertir. Si mi horizonte de inversión son 3 años, pues invertir en bonos alrededor de 3 años. Puede ser a 2 años y medio, 3 años y un poco, 3 años, etcétera. Diferentes bonos, y diferente inversión en cada uno. Bueno, capturar movimientos en la curva de tipos. Cuando se espera que disminuyen en un punto específico de la curva, y minimizar el riesgo de reinversión. Pues si van a pasar ahí, pues ahí venderlo y luego, bueno, eh, para que la reinversión de ese bono pues no nos impacte. Y bueno, desventajas es, bueno, menos diversificación y mayor sensibilidad a cambios en esa parte específica de la curva. Por ejemplo, el bullet es que espera que los tipos de interés a 10 años disminuyan, por ejemplo, en los próximos meses. Si van a disminuir el precio, va a aumentar el precio de los bonos. Entonces compra bonos con vencimientos alrededor de 10 años. Pues no, bonos del Tesoro, bonos corporativos emitidos por el gobierno de ese país, los bonos corporativos de empresas y, bueno, otros bonos del Tesoro 9, 11 años y corporativos a 10. Entonces, bueno, si los tipos de interés bajan, los precios de los bonos aumentan y el portfolio genera ganancias. Los bonos los vendo ahí, aumenta el precio y genero ganancias. Y si los movimientos de los precios ocurren antes o después, pues no me beneficio de esa corriente. Acordamos la semana pasada que vimos el efecto entre reinversión y precio de los bonos. Se suelen compensar, pero a veces depende que hay descompensación y normalmente el precio de los bonos tira más que la reinversión que yo obtengo de todos los cupones, ¿no? Es la idea que está detrás. Con las carteras Barbell, esto D es la duración y lo dispersa. Vamos a ver aquí en un ejemplo que puedo conseguir una duración similar a la otra. Puedo tener dos carteras diferentes, una Bullet y otra Barbell con la misma duración media, de todos los bonos, si los tengo a corto y los tengo a largo. Bueno, aprovechar la flexibilidad en los extremos de la curva, que suban y bajan. Aquí sí se espera que los tipos a corto bajen y a largo aumenten. Bueno, y como desventaja, pues menos eficientes en los tipos intermedios.
Bueno, aquí el escenario sería pues que bueno, los tipos a corto bajan y a largo suben. Que es una elevación de los tipos. ¿Qué tenemos aquí? Entonces se dividiría la inversión en bonos a corto y bonos a largo. Entonces aquí el riesgo, bueno, combina la flexibilidad a corto plazo con la rentabilidad a largo plazo. Y si tiene menor rendimiento en la curva intermedia, pues puede afectar al valor total. La ladder se trata de equilibrarlos también. Bueno, es más equilibrada que las demás, ¿no? Se trata de crear un flujo constante de reinversión. Minimizar el movimiento inesperado en los tipos de interés y gestionar los flujos de caja de manera estable. Entonces, bueno, si los tipos disminuyen más o, al principio o al final hay menos, pues bueno, puede impactar también, al ser esto de una manera pues progresiva o ponderada, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a construir estas carteras. Las Butterfly, bueno, pues en ese caso también, otro tipo de estrategias. Pues, bueno, el ejemplo vamos a construirlo. Tenemos aquí 3 bonos. Bueno, esto luego es muy sencillo, ya vais a ver, ¿eh? Os lo muestro por esto. Evidentemente se puede complicar más, pero por entenderlo. 3 bonos. Tienen su cupón cada uno. El plazo 5, 10 o 15 años. El valor nominal 100. Y bueno, la tira a vencimiento la misma. Y bueno, la duración que tienen cada una de los bonos. Este 3,8, 6,15, 0,15 y 7,49 o 4,9. También nos dan las convexidades y con eso podemos hacer diferentes combinaciones con estos, invirtiendo en estos 3 bonos, pues entonces, y calcularíamos, bueno, la tasa de rendimiento medio de cada una de las combinaciones, la duración y la convexidad. Bueno, las carteras Bullet, la cartera Bullet es, acordaros aquí, sería invertirlo todo en un punto. Aquí vamos a invertirlo todo en el punto intermedio, todo en la B, a 10 años. Entonces la duración es 6,15. Lo que tengo que conseguir ahora con la barbell es invertir a menos plazo y a más plazo en este universo que tenemos, que podemos invertir. Pues lo ponderaré más en uno o en otro, de tal forma que la duración me dé la misma. Entonces aquí, bueno, la bullet, la duración es exactamente igual a la del bono B, porque solo hemos invertido un bono. Vamos a calcular la barbell. Aquí tenemos el bono B, que no vamos a invertir en ello. El bono A son los flujos de caja, ¿no? Tenemos el precio del bono, los cupones que eran al 10,5%, como el valor nominal es 100, a 10 años. A 5 años, el bono A
tenemos un cupón del 5%, del bono C del 10,25. Entonces, estos son los bonos que vamos a utilizar para la cartera Bullet. Entonces, al crear la cartera, bueno, lo tenemos actualizado aquí. Estamos multiplicando, perdonar, estamos haciendo la media ponderada. Estamos multiplicando los 9,50 por el 42% que hemos invertido y la del bono C, eh, pues el 10,25, que es el cupón, por el porcentaje que tenemos. Al final voy a tener 9,93, son los flujos de caja que voy a tener en el periodo. Porque voy a inventar de mi cartera el 42% en el bono A y en el 57% en el bono C. Y entonces esta va a ser la cartera, los flujos de caja. Esto va a ser mi bono, es el bono o los cupones que voy a tener con mi cartera. Y luego aquí calculamos, vamos a calcular las duraciones. Aquí la TIR de esta cartera la calculamos cuando ya tenemos los flujos de caja. La duración media, pues la podemos calcular también. Y la convexidad, pues bueno, aquí voy poniendo los años por los flujos de caja, multiplicado por 1 más el año, y aquí, bueno, dividido por para calcular las convexidades. Y entonces, pues bueno, lo que he hecho aquí es cambiar la proporción. Veis que si voy cambiando las proporciones de inversión en el bono A o C, a corto o a largo, la duración me cambia. Lo que voy a buscar es una duración exactamente igual. Y aquí la convexidad, pues, es más alta. Luego vemos esto. Este es el efecto. Con la cartera ladder sería invertir en los tres tramos, en la misma más o menos proporción. Lo que pasa es que tengo que ir variando las proporciones alrededor del 30% para conseguir la misma, bueno, aquí he estimado la cartera, bono A, B y C, la cartera con esas proporciones y según varíe, he conseguido, se puede hacer mediante Solver, he conseguido conseguir que las duraciones sean las mismas de las tres carteras. La TIR, en este caso de la Bullet, perdona, ¿dónde está? En ese caso estoy de la Ladder, es la que estoy calculando que tengo aquí. El de la Ladder es de esta cartera, el de la Bullet es la del bono B y la de la Barbell es esta cartera, la TIR, y la convexidad pues la calculo. Entonces tenemos estas tres situaciones. Bueno, entonces parece lo de la convexidad, ahora lo vemos. La convexidad, que es el error y el impacto que tiene. Dejarme que lo explique por aquí. Aquí. Entonces, si los tipos de interés, bueno, si los tipos de interés suben, entonces, bueno, esta es la convexidad, esta es la duración que hemos calculado y esta es la convexidad. El error es mayor cuando los tipos de interés son más altos. Eso es bueno, la convexidad es buena, porque si aumentan los tipos apenas afecta al precio. En cambio, si los tipos son bajos, pues es bueno porque me afecta. En cualquier variación en el tipo, el incremento en el precio es más alto. Ese es el efecto que tienen esto de los bonos. Entonces, el que tenga más convexidad, pues es mejor. En este caso, pues la Barbell. Aquí que comparábamos las dos, pues si descienden los tipos, la Barbell aumenta más que la Bullet. Y al revés. Y luego si disminuye, pues disminuye menos. La convexidad es buena. Entonces, entre estas tres carteras, pues me beneficia esta, que es la de más convexidad. Bueno, era la idea de que vierais, bueno, al final lo que es construir estas carteras con un
universo de bonos pues muy limitado y muy simple. Como he construido las tres Bullet Barbell y la Ladder que está aquí. Bueno, aquí sí, quien responde mejor, lo vemos ahí con la convexidad. Bueno, entonces, pues bueno, aquí comparando el Bullet y la Barbell, si, según los cambios, cuál es mejor o cuál es peor, y bueno, y cuáles estrategias y las expectativas de la curva. Si este es bueno, es el resumen de lo que hemos visto. Sin más en una parte específica, cambios en los extremos o estabilidad. Es las tres. Y luego la diversificación en renta fija no se centra solo en el corto, medio, largo plazo, este tipo de carteras. También tienes un universo amplio de renta fija corporativa y del gobierno, emisiones de alta, baja o media calidad. Y luego la región, si es países emergentes, si es convertible las emisiones corporativas en acciones o no, ligada a la inflación por divisa, y luego, bueno, fondo de fondos, que eres un fondo que inviertes en otros fondos. Bien, pues a la hora de crear valor, pues bueno, tienes diferentes opciones para realizar, ¿no? De reducción del riesgo. Puedes diversificar entre plazos, calidad crediticia, el impacto con el riesgo sistemático o no sistemático, ¿no? Que afecta a la economía o no afecta a la economía. Diversificas el no sistemático, el de la economía, pero el de la propia empresa puede perdurar ahí. También para renta fija. Mitigar el riesgo geográfico y de tipo de interés. En los tipos de interés, pues inviertes en Estados Unidos, diversificas un poco, ¿qué puede pasar? En Estados Unidos, si puede ir mejor un país u otro, u otras regiones también. Bueno, estabilizar un poco los retornos, bueno, gestionar activamente la duración y la sensibilidad al riesgo, etcétera. Bueno, diferentes opciones en función de los diferentes perfiles de inversión. Y el caso este que hemos visto. Bueno, esta era la idea de la primera parte, o la parte principal, gestión activa. Gestión activa, bueno, pues predecir lo que vaya a pasar en el futuro con los tipos de interés y lo que impacta en el precio de los bonos, en una cartera que pueda tener de cierto plazo y cómo he construido las diferentes carteras. Bien, bueno, con esto nos quedaría la próxima semana vemos la actividad y nos queda la última tema, bueno, renta fija. Bueno, a la hora de mejorar o dar una rentabilidad es más o menos fija a los inversores, ¿no? Utilizando opciones o futuros. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Bien, pues pasamos a la segunda parte, que es la actividad. Bueno, ¿os acordáis de la actividad que teníamos? Que era estimar las duraciones. La TIR, duración modificada, sensibilidad y el importe a invertir de una serie de bonos. Habíamos hecho este ejercicio de clase, lo había variado, pero bueno, aquí tenemos, yo creo que en general lo habéis hecho todos bien. Solo ha habido un grupo que aumenta, los pagos los ha hecho semestrales.
en vez de anuales. No decía nada del ejercicio, no pasa nada, estaba bien. Pero bueno, eso simplemente tenerlo en cuenta y adaptarlo, como lo han hecho en ellos, os le ha parecido hacerlo así. Bien, pues teníamos con esta información de los tipos de interés o el cupón, del precio sucio, de, bueno, pues ir calculando el factor de descuento. Primero calculábamos la TIR, perdonar, con el precio sucio, cuánto invertimos y cuánto obtenemos. Acordaros que lo hacemos aquí en porcentaje. Con esa TIR calculamos todos los factores de descuento. Aquí siempre me acuerdo, bueno, que para calcular el precio necesito la TIR y para calcular la TIR necesito el precio. Aquí es que me lo han dado, entonces puedo calcular la TIR, pero para calcular el precio, pues tienes que estimar una TIR. Es la gallina y el huevo, fue primero. Pero siempre la TIR es principal. Lo que pasa que en la información que tienes o la información financiera, pues te dan el precio sucio, lo puedes calcular de las dos maneras. Bueno, el factor de descuento, luego los valores presentes en porcentajes y por último, pues multiplicándolo por el número de años y así obtenemos la duración. El sumatorio de los valores presentes multiplicado cada valor presente de cada año por el número de años y luego dividiendo por el precio, 105. La moderación modificada dividiéndolo por uno más el tipo de la TIR y la sensibilidad. Bueno, aquí lo habéis hecho todo bien. Dejarme mirar una cosa. De las calificaciones. Bueno, normalmente suelo subir las calificaciones a todos los miembros del grupo, si me lo decís. Me ponéis los miembros del grupo, me lo facilitáis. Alguno lo vuelve a subir luego si no lo ha subido, pero bueno, no os preocupéis que yo pongo la nota a todos los miembros del equipo. Y en ese caso ha sido así. Todo bien, genial. Y con el tema de la inteligencia artificial, aplicarla, pues muy bien. Lo he visto estupendo. Muchas gracias. Compartirse. Uy, va. Bueno, bien. Bueno, pues esa era toda tengo aquí. Y luego calcular, bueno, la pérdida máxima tolerada era en 500.000. Y bueno, con estas formulitas, calcular el nominal que tengo que invertir. Acordaros que, bueno, son valores nominales múltiplos de 100, y entonces aquí sería hasta 690. ¿Y cuánto importe tengo que invertir? ¿Cuál es el nominal? Y según los precios, ¿cuánto tengo que poner? Como aquí el precio es superior, pues bueno, tengo que pagar un poquito más para conseguir esos nominales. Y cuando en el ejemplo lo había puesto al revés. Esto, bueno, lo habéis hecho bien y no tengo nada más por mi parte. Y luego lo habéis facilitado mucho, como os había sugerido, que pusierais en cada uno de los apartados que quedara claro cuál era la duración o el importe que salía, explicarlo después. Así que, bueno, ha sido estupendo. Muchas gracias por hacerlo así.
Bueno, como no, si tuvierais alguna duda o pregunta específica, pues me escribís o por el foro o como siempre, pues a través de vuestro mentor, si creéis que es algo más personal. Vale, muy bien, yo creo que eso lo tenéis. Ya haremos la tercera actividad la próxima semana. Echarle un vistazo, yo creo que siempre conviene irle echando un vistazo a esa actividad que tenéis ahí colgada en tareas. Vamos a ver cuándo es exactamente la entrega, el 1 de diciembre. Entonces, la próxima semana tenéis una semana para hacerlo. Es un poco más elaborada, estábamos avanzando un poco más de complejidad, pero bueno, yo creo que os va a salir, os va a gustar, es bastante interesante y, y os va a ayudar a entender esto, y vamos, o a manejarlo, o a usarlo, calcular esa cartera. Bien, pues por mi parte no tengo nada más. Espero que tengáis buena semana y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias.